Hola, hoy vamos a ver un poco el tratamiento de las arritmias con fármacos antiarrítmicos y saber cómo vamos a distinguir los distintos grupos farmacológicos. Entonces, para entender esto es muy importante sabernos cómo funcionan los potenciales de acción en el cardiomiocito y en el nodo sinusal muy bien. Esto se los he puesto varias veces, pero lo repaso porque es muy importante para entender lo que sigue. Entonces, recordemos que la célula del cardiomiocito usualmente tiene un estado de reposo alrededor de los menos 90 milivoltios. Cuando llega el potencial eléctrico, va a activar unos canales de sodio que son voltaje dependientes. El sodio va a empezar a entrar en la célula, haciéndola más positiva y por lo tanto alejándola de ese potencial de reposo. Luego de ello vamos a tener un cierre de esos canales de sodio y una apertura de los canales de potasio, que por el gradiente iónico, como la célula se volvió más positiva en su interior, va a tender a sacar otros iones positivos, como es el potasio. Entonces el potasio va a empezar a salir y va a haber una repolarización inicial. Si ustedes recuerdan, cualquier otra célula tendría una repolarización hasta su estado basal, incluso una hiperpolarización. En el cardiomiocito no sucede eso, ya que hay una fase de meseta o fase de plató. Y lo que pasa ahí es que se cierran esos canales de potasio y se abren unos canales de calcio que mantienen ese potencial de acción en un estado plano. Luego de ello tendremos una fase de repolarización por una nueva apertura de otros canales de potasio que esta vez son lentos, continúan saliendo de la célula haciéndola más negativa y llegando a la fase 4. La fase 4 es un potencial de reposo otra vez en menos 90 milivoltios. ¿Qué es lo importante ahí? Que no va a haber un estado de hiperpolarización. Entonces, para recordar acá, en lo que concierne a la materia de fármaco, tenemos que saber muy bien que la fase 0 depende del sodio, la fase 1 y 3 dependen del potasio, sobre todo la 3, y la fase 2 depende del calcio. Y vamos a ver un poco también el potencial de acción de las células del nodo. Entonces recordemos que estas tienen un potencial de reposo mucho más positivo que las otras. En vez de ser menos 90, este va a ser menos 40, ya que el nodo necesita un estado más positivo para estar disparando con facilidad todo el tiempo. La despolarización va a ser muy similar, va a estar mediada por unos canales de sodio y calcio, que son de tipo L, que ya vimos mejor en tutorías pasadas. Luego habrá una repolarización mediada por potasio y en estos sí va a haber una hiperpolarización. Lo importante en la materia de lo que vamos a ver ahorita es que esa fase de hiperpolarización es muy importante. Si ustedes recuerdan los mecanismos de las arritmias, una de las cosas que aumenta el automatismo es que la pendiente de esta fase 4 se aumente, es decir, se vuelva más inclinada. Eso va a hacer que el potencial de acción siguiente ocurra con mayor rapidez y por lo tanto nos pueda generar una arritmia. Entonces es muy importante que vamos a tratar de bajar esa pendiente con algunos fármacos que vamos a ver más adelante. Entonces, los antiarrítmicos se dividen en 5 clases dependiendo de sus mecanismos de acción. ¿Cómo se acuerdan ustedes? Cada mecanismo de acción es por unión diferente. Entonces, los bloqueadores de canales de sodio van a ser los de clase 1, que se van a subdividir en 1A, 1B y 1C. Ya les explico cómo se hace esa subdivisión. Los de clase 2 son los beta bloqueadores. Los de clase 3 son los bloqueadores de canales de potasio. Y los de clase 4 son los bloqueadores de canales de calcio. Hay gente que incluye una clase 5 con otros fármacos que se ha visto que tienen unos mecanismos antiarrítmicos importantes, pero no alcanzan a entrar, digamos, en la clasificación. Sin embargo, con el tiempo, estos sí han empezado a entrar y se deja como una clase 5. Entonces, vamos a empezar con los de clase 1. Como recordamos, bloquean los canales de sodio. El sodio, ya habíamos visto anteriormente, que es el encargado de la fase 0 de nuestra despolarización. Por lo tanto, vamos a ver que los principales efectos van a estar en esa fase. Entonces vamos a empezar con los 1A. Hay cosas que se parecen entre todos los 1, cosas que los van a diferenciar. Es decir, que hace que todos sean de la clase 1, que bloquean los canales de sodio y por lo tanto disminuyen la pendiente de despolarización, hacen que esa despolarización sea más lenta, los 3. Ahora, lo que va a diferenciar entre A, B y C es lo que hagan con la duración del potencial de acción. Entonces vamos a empezar con los clase 1A y lo que hacen ellos es alargar el potencial de acción. Entonces si ustedes ven en gris se ve un potencial común y corriente, pero en morado vamos a ver el que tenemos si administráramos alguno de los antiarrítmicos de clase 1A. Entonces, como les decía, todos los 1 disminuyen la entrada de sodio y por lo tanto hacen que la despolarización sea más lenta y tome más tiempo, por lo tanto tenga una inclinación mayor. Y estos tienden a alargar
el potencial de acción entero. ¿Qué ejemplos tenemos de los clase 1A? El más importante es la procainamida, pero también encontramos la quinidina y la disopiramida. ¿Listo? Los efectos adversos van a variar bastante entre ellos. Por ejemplo, la quinidina va a dar una cosa que se llama el sinconismo, que es básicamente una intoxicación por quinidina. Y esto va a dar ciertos síntomas neurológicos, como son los tinnitus, la confusión y todo eso. La procainamida tiende a generar un síndrome lupus-like. Genera un cuadro clínico muy similar al lupus, pero que es reversible. Es decir, si ustedes quitan el fármaco, esa enfermedad va a desaparecer. Y con la disopiramida se ha visto relacionada con falla cardíaca. Todos tres pueden generar trombocitopenias y lo más importante entre los RAMs es recordar que todo antiarrítmico paradójicamente también es arritmogénico por todas las alteraciones que tiene, digamos, en nuestro potencial de acción. En este caso, como alargan el potencial de acción, alargan también el QT y por ello es que tendremos ciertos mecanismos de arritmias y sobre todo de arritmias graves como es la torcida de puntas. Las indicaciones de estos son realmente todas las arritmias. Muchos no se usan de primera línea, pero se podrían llegar a considerar. Y sobre todo se usan en arritmias que sean por reentradas y en arritmias en contextos de infartos agudos al miocardio. Entonces, esa es la clase 1A. La clase 1B, como les decía, tiene algo que la hace parecerse a todas las 1, que es que también inclina más la pendiente, prolonga la pendiente, pero esta en vez de alargar el potencial de acción, lo que hace es que acorta el potencial de acción. Entonces, este va a ser un potencial de acción mucho más corto. Entre los ejemplos de este tenemos la lidocaína y la mexiletina. También otros fármacos se han encontrado que tienen ese efecto, como por ejemplo la fenitoína. El más importante acá es la lidocaína. Este es un fármaco que se usa muchísimo, sobre todo en anestesia local. Entonces lo van a encontrar muchísimo. ¿Qué pasa si la lidocaína se va al torrente sanguíneo? Puede generarnos efectos antiarrítmicos, pero también, como les decía, efectos arritmogénicos. También puede generarnos toxicidad. Esta toxicidad pues va a ser principalmente a nivel cardíaco, con las arritmias que les comentaba, y a nivel neurológico. Entonces son pacientes que, por ejemplo, tienen sabor a boca metálica, que pueden tener déficits neurológicos importantes que verán mayormente después. Y es muy importante que en pacientes que tienen bajo potasio, esa toxicidad aumenta dramáticamente. Entonces, si nosotros administramos con un objetivo terapéutico, posiblemente un paciente que tenga un potasio bajo va a generar de una vez toxicidad e irse hacia todos los efectos colaterales. Las indicaciones de esto van a ser principalmente arritmias ventriculares, especialmente en el contexto del infarto agudo al miocardio. Y también la lidocaína es muy buena para arritmias inducidas por digitálicos, es decir, un paciente que le dieron digoxina, hizo una arritmia y para revertirla usamos la lidocaína. Los de 1C, como les decía, también van a prolongar la pendiente, es lo que todos los 1 tienen. La diferencia es que estos ni alargan ni acortan el potencial de acción, va a ser exactamente igual, lo único que va a cambiar es la pendiente de la fase 0. Entre ellos encontramos la flecainida y la propafenona. Como les decía, estos también van a tener una toxicidad alta y van a ser los más arritmogénicos de los 3. Realmente las indicaciones son pocas. Se usan algunas arritmias supraventriculares y de última línea ya en arritmias que son refractarias, es decir, ustedes les intentaron todos los fármacos pasados y no les funcionó. Entonces, esos son los fármacos de clase 1. Los fármacos de clase 2 son los mismos beta bloqueadores de los que hemos hablado tanto en toda la cardiología. Realmente los beta bloqueadores son fármacos supremamente buenos porque funcionan para muchas cosas. ¿Cómo es que los beta bloqueadores nos funcionan como antiarrítmicos? Entonces, primero van a disminuirnos el requerimiento de oxígeno. Acuérdense que no solo las arritmias son consecuencia del infarto, sino también el infarto puede ser consecuencia de las arritmias. Entonces, un paciente que tenga una arritmia súper significativa, disminuirle el requerimiento de oxígeno nos va a poder salvar ciertos puntos de miocardio importantes. Además, disminuye las corrientes de calcio. También disminuye el AMP cíclico. Y esto lo que hace es que disminuye la pendiente de la fase 4 en el nodo auriculoventricular, es decir, la aplana, haciendo que el periodo de hiperpolarización dure más tiempo y por eso no haya más disparos, más potenciales de acción. Suprime también focos ectópicos
y además puede llegar a prolongar el PR. Entonces, si ustedes ven, tiene un montón de mecanismos que pueden llegar a ser antiarrítmicos. Los ejemplos son los de siempre: el metoprolol, el propanolol, el esmolol, atenolol. Es muy importante que recuerden este también, que es el sotalol. Se los puse en asterisco porque ya vamos a ver que el sotalol también tiene otros mecanismos adicionales. Los efectos adversos van a ser básicamente los mismos que vimos antes. Principalmente, pues como bloquean el nodo AB, aumentando esa fase de hiperpolarización, entonces vamos a tener bradicardia, vamos a tener bloqueos. Si es un paciente con un bloqueo grado 3 y le dan un beta bloqueador, pues posiblemente lo lleven a paro. También van a exacerbar las enfermedades respiratorias. Recordemos que si bloqueamos los receptores beta 2 que están en los bronquios, vamos a generar una broncoconstricción, y por lo tanto pacientes que tengan EPOC, que tengan asma exacerbada, posiblemente puedan generar un empeoramiento de su patología. Y acuérdense también que hay ciertos bloqueadores que tienen actividad intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Que el beta bloqueador se busque que bloquee los receptores beta. También algunos pueden hacer una activación paradójica de los receptores alfa, generándonos vasoconstricción y por lo tanto también taquicardia. Por ello, entonces, es importante recordar y usar los que no nos generen esa actividad intrínseca. Las indicaciones principalmente son las taquicardias supraventriculares, y la más importante es el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación y el flóter auricular. Es decir, el beta bloqueador no nos va a tratar de controlar la ritmicidad del patrón electrocardiográfico, pero sí nos va a buscar bajar la frecuencia cardíaca. Los bloqueadores de clase 3 o bloqueadores de canales de potasio, recordemos, actúan principalmente en la fase 3, ya que esa va a ser la que principalmente tiene un flujo de potasio. También se ha visto que actúan en la fase 2, pero principalmente en la fase 3. Y lo que hacen ellos es que aumentan esa fase 3, es decir, hacen que esa repolarización dure más tiempo y sea una curva un poco más larga. Los ejemplos de esa clase 3 principalmente va a ser la amiodarona. La amiodarona es el antiarrítmico más importante, es el que más, al menos el más frecuente. Hay otros como el ibutilde y el dofetilde, pero la amiodarona es muy importante. Y como les decía, el sotalol, a pesar de que es un bloqueador, también cae en este grupo, ya que también prolonga la repolarización, además de los otros mecanismos que tiene. El sotalol ahorita se está estudiando muchísimo porque realmente tiene un potencial antiarritmogénico muy importante. Las reacciones adversas más importantes en general son las arritmias. Acuérdense que todo antiarrítmico es proarritmogénico también. Y las indicaciones realmente son casi todas. O sea, en la fibrilación y el flóter auricular son de primera línea casi. Y la taquicardia ventricular también son de primera línea. ¿Listo? Como les decía, la amiodarona es el más importante. Y por eso pues quería hablarles de ciertas cosas que pueden suceder también con ello. La amiodarona no solo va a bloquear los canales de potasio, sino que tiene una actividad de bloquear todos los canales. Es decir, él puede bloquear los canales de potasio, puede bloquear los canales de calcio, puede bloquear los canales de sodio. Se ha visto que también interviene con las corrientes FONI, también las bloquea. Y además tiene propiedades beta bloqueadoras, es decir, bloqueando esos receptores beta 1 del corazón. Entonces la amiodarona realmente se ha visto que es supremamente efectiva para revertir arritmias. Como les decía, también es muy poderosa y tiene bastantes efectos adversos. El principal, como les comentaba, las arritmias. La amiodarona tiene unos efectos adversos adicionales, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Se ha visto que está muy relacionado con enfermedad pulmonar intersticial difusa. También va a tener ciertos acúmulos en la córnea, generando esta córnea en vórtice, que es un patrón muy único de la intoxicación por amiodarona. Y también va a irse a depositar en la tiroides, generando unos trastornos tiroideos. Entonces es muy importante que este medicamento lo tengan muy en cuenta. Los de la clase 4 son los mismos bloqueadores de canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio, recordemos que vamos a bloquear principalmente la fase 2, es decir, la fase de meseta. Entonces, si ustedes ven la curva, el verde es el normal y el rojo va a ser cuando apliquemos el bloqueador de canal de calcio. Si ustedes ven, no hay esa fase de meseta, ya que estamos bloqueando los canales de calcio.
lo que va a hacer este tipo de fármacos es enlentecer la fase 4 en el nodo, como vimos también en los beta bloqueadores, hacer esa hiperpolarización más larga. Nos alarga el intervalo PR porque tiene un mecanismo de acción muy similar a los beta bloqueadores y además nos aumenta el periodo refractario, por lo tanto haciendo la célula menos sensible a descargas. Los ejemplos, principalmente los que se usan como antiarritmogénicos, son el verapamilo y el diltiazem, es decir, los no dihidropiridínicos. ¿Por qué? Acuérdense que los dihidropiridínicos tienden a generar taquicardia refleja. Y si tenemos un paciente arrítmico con una taquiarritmia súper importante y además le generamos taquicardia refleja, ese paciente nos va a entrar en fibrilación ventricular y se va a ir a paro. Entonces, por ejemplo, el amlodipino, el nifedipino no se usan como antiarrítmicos. Los efectos adversos son los mismos que vimos antes, el edema de miembros inferiores, la constipación gastrointestinal, incluso otros efectos cardiovasculares como por ejemplo el bloqueo AB. Y las indicaciones van a ser principalmente las arritmias que tengan que ver con el nodo AB, por ejemplo arritmias de reentrada, y el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular, es decir, lo mismo que los beta bloqueadores, principalmente van a ser muy análogos. Y entre la clase 5, a pesar de que se llama los otros, hay unos fármacos que son supremamente importantes. Entre ellos vamos a encontrar la adenosina. La adenosina actúa en el receptor de purinas y lo que hace es que bloquea completamente la conducción del nodo auriculoventricular. ¿Cómo lo va a bloquear? Hiperpolarizando la membrana, llevando esa fase 4 a mayor duración y a mayor profundidad. Y además todo esto mediado por un aumento de las corrientes de potasio. Es decir, el potasio va a salir más de la célula, hacerla más negativa, hiperpolarizarla, bloqueando el nodo AB. Es muy importante que la adenosina tiene un tiempo de acción demasiado corto. Es decir, el tiempo de acción es más o menos entre 30 segundos y 1 minuto. Y cuando nosotros administramos adenosina, el paciente suele generar una sensación de muerte inminente. Es decir, va a generar un dolor torácico, como si se estuviera muriendo, como si se fuera a infartar. Muchas veces en el electro ustedes ven la asistolia. Y después el nodo reinicia y se revierte la arritmia. Realmente es súper importante, es súper bueno, se usa de primera línea para taquicardias supraventriculares y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo veremos mejor cuando veamos ACLS, pero para que recuerden cómo es el mecanismo de acción. Y además hay otros como son el magnesio. El magnesio lo que hace es que disminuye los marcapasos ectópicos y además es un estabilizador de membrana, la hace mucho más estable. Es el fármaco que utilizamos de elección para la torcida de puntas. Entonces es lo más importante que ustedes recuerden. La indicación de magnesio es principalmente ese fármaco. Y principalmente el potasio también se utiliza en cierto sentido para disminuir los marcapasos ectópicos, pero es muy proarritmogénico. Y las arritmias que genera el potasio pues, suelen ser peores. Entonces ese no se usa. Entonces en cuanto a estos, el más importante, como les decía, es el magnesio. Eso sería todo por ahora con los antiarrítmicos. Y espero que les haya quedado mucho más claro.